Todos alguna vez en nuestra vida hemos sentido que podemos hacer algo y ha habido alguien que nos ha dicho que no podemos. Bueno, Jane Eyre es un libro para esas personas. Hola, el día de hoy voy a hacer una reseña de Jane Eyre, que es un libro que quiero leer hace muchísimo tiempo y al fin pude. Creo que es de los pocos que me faltaba para terminar de leer a las hermanas Bronte, que ya lo he explicado antes, pero les tengo un gran cariño, una gran estima, porque fueron autoras bastante emblemáticas, hoy en día clásicas, que tuvieron que colocarse seudónimos masculinos, Currer, Anton y Ellie, para poder escribir y ser leídas, tomadas como hombres. Publicaron poesía juntas y ya luego cada una sacó su novela. Cumbres Borrascosas, Agnes Grey y obviamente Jane Eyre por Charlotte Bronte. Bueno, al igual que estas almas revolucionarias, vanguardistas, hermosas, feministas, Charlotte Bronte escribe Jane Eyre, que actualmente es considerada una obra feminista, pero yo no creo eso. Realmente no creo que sea feminista. Creo que es una novela con mucho drama, con un tinte y poder romántico, mucho romance. Tiene muchos tintes góticos, que creo que es algo que no se habla mucho de este libro. Hay escenas que son terriblemente terroríficas y están bellamente escritas por la escritora, por Charlotte Bronte, y eso también se debe mucho a la inspiración que haya tenido en su propia vida. En general, la historia de las hermanas Bronte está llena de muchas tragedias, fallecimientos, enfermedades, y sus historias lo recalcan. Sin duda alguna, Cumbres Borrascosas tiene personajes un poquito más oscuros que en Jane Eyre, pero sigue habiendo esa oscuridad presente. Este libro se publicó en 1847 bajo el nombre de Jane Eyre, una autobiografía, pero esto no es una autobiografía, pero en un inicio sí lo fue, luego ya hubo mucha ficción, así que no se podía llamar autobiografía, pero muchas cosas del inicio, y por eso me encanta sobre todo la primera parte. Charlotte Bronte se escribió toda esta novela pensando en ella y en su historia, en su vida. También se rumorea que Charlotte Bronte tuvo un amorío con un profesor y de ahí se inspira un poco la historia entre ella y Edward, pero bueno, eso no está confirmado. Bueno, pero ¿de qué se trata Jane Eyre? Esa es la historia de una niña que es huérfana, con muchas ambiciones, y por más perdida que se sienta en el mundo en el que le ha tocado vivir, ella se siente revolucionaria en alguna parte de toda su tristeza. De hecho, al inicio de la historia tenemos un monólogo increíble, el monólogo del pájaro. No soy ningún pájaro y no he caído en ninguna red. Soy un ser humano con voluntad propia. Creo que esta parte inicial de Jane niña es una representación muy importante, porque realmente es una niña que quiere escapar, quiere huir, quiere correr de donde le ha tocado vivir. Quiere ser mucho más de lo que le han dicho que ella puede ser. Ella sabe que es una persona astuta, inteligente, con muchos sueños, con muchas ambiciones, con mucha imaginación, una persona muy romántica, y creo que esta es la esencia femenina que al libro le falta. O sea, lo mata. Se mata en alguna parte, la parte que ya este libro empieza a dejar de gustarme. Pero creo que es bastante realista, porque es una gran representación de cómo las mujeres, por más personalidad, pensamientos disruptivos, por más cualidades que las mujeres hayan tenido en algún momento de la historia, siempre han tenido que encajar en un molde. Siempre han tenido que encajar en base a los estereotipos, en base a las aspiraciones y expectativas que tiene la sociedad sobre sus roles de género. Entonces, personajes tan alocados e innovadores como Jane Eyre, finalmente, por más esa esencia que tengan de niñas, siempre terminan estando subordinadas ante estas presiones sociales. Creo que es realista lo que le pasa al final, que al final es el peor final del mundo, pero también es bastante empático ver esa parte de la niña. Siento que todas las niñas hemos tenido eso en algún momento, como tener un gran sueño y sentir que no se está cumpliendo. Bueno, Jane Eyre. Bueno, ¿qué pasa con Jane Eyre? Ella es una niña huérfana, sus padres han fallecido, entonces la envían a vivir a la casa del tío, y el tío también fallece, porque acá en este libro todo el mundo fallece, igual que con las hermanas Bronte. Toda su vida es fallecimientos y enfermedades, y a ella la dejan vivir con su tía. O sea, el tío tenía una esposa, bueno, ella se va a vivir con la tía. Y la tía es una mala persona. La trata muy mal, le grita. Viven otros niños porque la tía tiene hijos. Y esos niños junto a la tía como se recalcan muchas veces en base a burlas y desencuentros que ella es pobre. O sea, ella no es pobre, pero su familia o familia externa tercera es pobre. Y los únicos que no son pobres son
la tía mala, que se llama la señora Reed. Y Charlotte Bronte, Jane Eyre prefiere vivir con la malaza de la señora Reed antes de ser pobre, antes de ser una pobretona. La señora Reed, dentro de las torturas que le hace, está el icónico Red Room, que es una habitación roja en donde Jane entra cuando no puede dejar de llorar. Creo que son ataques de pánico, pero en el siglo XIX no estaban denominadas como ataques de pánico, pero sí, o sea, no puede dejar de llorar o está muy frustrada. En general, esa es la personalidad de Jane. Es súper... es colérica, emocional, muy emocional. Todo lo que siente es muy extremo, muy apasional. Por eso la amo. Y esto se le va yendo con el tiempo, la verdad. Bueno, un día en esa habitación roja viene un doctor, me parece. Entra para ver qué está mal con la niña. Y resulta que nada está mal con Jane. De hecho, Jane es muy inteligente, muy astuta. Y le recomienda a la tía mandarla a estudiar. Bueno, la tía le hace caso y la manda a un internado, que es como el evento canónico de las hermanas Bronte, porque ellas también fueron a un internado en la vida real. Clergy Daughters. Ellas fueron a ese internado donde vivieron y presenciaron, testimoniaron muchos tipos de abusos verbales y físicos a los niños, no todos huérfanos, sino los niños que mandaban a los internados. Y Charlotte trata de plasmar todas estas torturas dentro de su literatura. Efectivamente vive muchos tipos de maltratos aquí, pero en Lowood, que es el internado de Jane, también hay un personaje elemental que es Helen Burns, que es un amor de persona. Helen Burns es una niña, al igual que Charlotte, Helen Burns es una niña que, al igual que Jane, está en ese internado, pero ella es totalmente diferente a Jane. Ella no es tan colérica y emocional, sino que aprecia mucho más lo que tiene, es mucho más amistosa, optimista, y de hecho hasta los maltratos, los abusos que ella puede percibir o recibir, ella lo toma con mucho agradecimiento, con optimismo, con amor, es como lo aprecia. Y esto obviamente es totalmente contrario a Jane, que siempre trata de salirse del estándar, siempre trata de ahondar por una justicia y justamente es por eso que es revolucionaria, porque ese tipo de justicia no estaba implícita en la sociedad. Ella busca una justicia que realmente no existía, es una niña adelantada a su época, una niña en la que nadie cree y nadie quiere, pero aún así ella piensa tanto en ella. Y Helen Burns, a pesar de que es una niña adorable, es la culpable de todo lo que pasa después, porque es una niña que le inculca ese pensamiento a Jane de recibir nomás. De hecho, hay personas que piensan que Helen Burns es una especie de metáfora, alegoría al Nuevo Testamento de la Biblia, en donde se plantea poner la otra mejilla, amar a quien te odia, bendecir a quien te maldice. Es una buena filosofía de vida, depende de dónde estés, pero este tipo de comportamientos, enseñanzas como la de Helen Burns o la del internado o la de su tía al ser huérfana, son muchas reglas que hacen que Jane Eyre se acople a una sociedad a la que ella no pertenecía y se vuelve una sumisa. Se dice también que Helen está inspirada en una hermana de Charlotte, que también... Es que Charlotte Bronte, la autora, y sus hermanas también fueron a un internado y 2 de ellas fallecieron de tuberculosis, porque ahí todo el mundo se enfermaba de tuberculosis. Se supone que una de sus hermanas está inspirada en Helen Burns, que tenía una personalidad distinta a la de Charlotte. Bueno, tiempo pasa, para no hacer tan largo el cuento. Ella tiene 18 años y le va bien, o sea, es destacada, es bastante inteligente, como había dicho el doctor. Se vuelve una estudiante destacada en Lowood y la mandan a ser una institutriz, profesora, a un lugar que yo nunca supe qué es, Thornfield Hall, que es básicamente un lugar de un millonario y ella da clases ahí. Bueno, también vive ahí el millonario, que es Edward Fairfax Rochester. ¿Por qué dije Rolex? Edward Fairford Rochester. Y ella va ahí para dictar clases y un día, es que acá todo se pone mal. Básicamente, todo lo que he explicado de Helen Burns y cómo Jane tiene esta gran personalidad y se disminuye a lo que la sociedad quiere, es que ese es el problema. El libro debió terminar ahí. El libro debió terminar en donde Jane le dice a Helen, no...
Ellen, adiós, y se va. Pero no pasa eso. Un día Jane está caminando y se encuentra a un hombre tirado encima con un caballo, porque ella está en el caballo, con un perro. Red flag, super red flag. Es que ella ahí debió irse corriendo, pero no se fue corriendo. Lo ayudó y se enamoró porque era, digamos, muy guapito. Luego ella regresa a Thornfield y se entera que el señor que estaba tirado en el piso es el dueño de Thornfield, Edward Fairford Rochester. Vamos a llamarle Edward porque está un poco complicado su nombre. Bueno, Edward no solo era guapo y educado, sino que también es un hombre millonario. Y Jane se enamora perdidamente, pero el patita no le hace tanto, o sea, sí le hace, pero no le hace. Y yo creo que lo mejor de este libro son los diálogos, porque ellos tienen una especie de guerra fría, los dos saben qué pasa. Siento que, es que yo odio a Edward, yo lo odio muchísimo, pero siento que él sentía cosas desde el inicio y todo se puede demostrar en la forma en la que uno al otro se hablan, cómo se hablan el uno al otro. Un día, este patita, Edward, se muere, no mentira. Lo incendian y culpan a una señora que cuida el tercer piso. En ese tercer piso hay fantasmas. Es que acá todo es medio terrorífico. Jane, desde que se metía a la habitación roja, estaba traumada con los fantasmas, veía cosas, las cosas se movían, escuchaba cosas. Bueno, ella también escucha como medio fantasmas en ese tercer piso, y la que cuida el tercer piso es una señora que no me acuerdo cómo se llama, pero es pelirroja. Bueno, se supone que esta pelirroja incendia a el hombre, a Edward, al millonario. Y Jane lo rescata, lo cuida, se aman, todo parece estar bien, o sea, es una historia de amor. Pero un día Edward, como es el hombre más detestable de este mundo, se va a dar cariñitos con una mujer que se llama Snow Blanche. Bueno, una mujer rubia, hermosa, rica, millonaria, como que de su estándar. Pero realmente este hombre no la amaba, sino que solo estaba con ella por su dinero. Y Jane, cuando ve eso, le da depresión. Pero finalmente, después de muchas cosas muy románticas, Edward le termina admitiendo a Jane que está muy enamorado de ella, y se besan y se comprometen. Pero un día ella, durmiendo, sueña algo feo, y cuando se levanta un fantasma viene y le rompe el velo de novia. O sea, es que esto es muy gótico. Y yo siento que eso es de las pocas cosas que se habla de Jane Eyre. Siento que siempre se vende como una novela romántica, victoriana, siglo XIX, pero no se habla del terror, de lo bien que Charlotte Bronte escribía el terror. Eso es súper spoiler, o sea, estoy contando básicamente de qué se trata el libro. Bueno, creo que de acá ya son muchos spoilers, o bueno, diré que en el título que hay spoilers. Bueno, es que necesito contar el final, porque si no cuento el final no puedo describir lo mucho que odio el final. Bueno, cositas pasan, y el día de la boda de estos dos patitas, cositas pasan, y el día de la boda viene un pata desconocido, y dice, bueno, hola, no te puedes casar con Edward porque Edward es esposo de mi hermana. Y mi hermana está encerrada en el tercer piso en donde tú crees que hay fantasmas. Y la pelirroja, la prisionera, no, la mucama esta que cuidaba el tercer piso, realmente no era mala, sino que simplemente cuidaba de que la loca, bueno, la ex esposa de este hombre se escapara. O sea, este hombre asqueroso, raro, muy raro, enfermo, machista, tenía una mujer encerrada en el tercer piso. ¿What? Bueno, Jane se escapa, adiós. Ay, es que me he olvidado de una parte muy importante. Jane Eyre descubre que ella sí fue amada en algún momento de su vida, porque en algún punto de la historia que me he olvidado de contar, le dicen que su tía, la que era mala, la tía mala, la señora Reed, se está muriendo. Y va y le dice, bueno, qué pena que estés enferma, espero que te mueras bien. La tía le dice que realmente a ella sí la quisieron adoptar, pero ella dijo que no, porque te habías muerto. O sea, la tía era súper mala y le pide perdón. Y ella le dice, bueno, ok. Ese era un punto importante que no había mencionado. Bueno, ya, la cosa es que Jane, todo mal, pues se deprime porque la tía no la quiere, nadie la quiere, el pata la había engañado, todos la engañan. Entonces se va a huir y va a la casa de unos pobres, los hermanos Reeves, que se había muerto el padre de los hermanos Reeves. Se entera ahí que ya tiene una gran herencia, o sea, ahora Jane Eyre es rica, y de consuelo le da a estos hermanos un poco de su dinero, porque ahora ella es una mujer con plata. Y de la nada, porque acá todo es fantasmas, ella un día escucha la voz de un hombre que era el Edward, y se va a buscar a Edward. Y nos damos cuenta de que la mansión Thornfield Hall está incendiada gracias a este Edward. Bueno, no gracias a él, sino que la tía, la del tercer piso, la esposa, la que habían
aprisionado, pues quema todo porque ya está harta y se suicida y Edward, el señor Fairfax, pues se queda sin ojos, o sea, está ciego y sin una mano. Y Jane va en su relación tóxica a cuidar a este hombre. Lo rescata, le dice que lo ama y es más, tienen un hijo. Y para que este hombre tan asqueroso pueda ver a su hijo, recupera el ojo. O sea, recupera justo la vista cuando nace su hijo. Este es el final de esta historia. Ya he explicado por qué yo amo a Jane Eyre. Me parece igual que está bellamente escrito. Lo del gótico, los tintes góticos siento que es algo bastante vanguardista para el tipo de drama y romance que era esta historia. Y a pesar de que he explicado hace un ratito que me parece muy importante la alegoría que hacen a la mujer, que la mujer es revolucionaria y luego se tiene que ocupar, encajar en el molde de la sociedad y por eso Jane Eyre termina siendo así. Bueno, yo odio el final de este libro, porque ese hombre era asqueroso, era deplorable, era un hombre horrible. Y Jane termina corriendo a él, pero yo tengo una explicación también. Las mujeres que aman demasiado, me da... Make sense. Tiene sentido que Jane, al ser una mujer tan amorosa, tan apasionada con ella misma y que haya tenido que desentenderse de sus propias ambiciones académicas, profesionales, a raíz de su vida, la alegoría de su pájaro, no me sorprende que todo este amor, toda esta pasión, ella la haya transformado en el ámbito romántico de su vida. Tiene mucho sentido. Hay muchas personas que son así, yo soy así, todos somos así. Y creo que eso también alimenta este arquetipo de mujeres revolucionarias con un gran corazón. Siento que Virginia Woolf era así en algún punto. Siento que Charlotte Bronte también era así. En fin, es un lindo libro que yo espero que muchas personas lean, porque Charlotte Bronte es, al igual que todas sus hermanas, un punto muy importante en la historia de la literatura en general femenina. Pero Jane Eyre, antes de que toda la historia se malograra, es un ejemplo para muchas. Nada, esa ha sido la reseña, un poco renegada por mí, pero espero que alguien se anime con esto a leer este libro. ¡Adiós!